Muy buenas a todos, con ustedes aquí nuevamente Keter Ramírez. Quiero hacer una breve reflexión por un comentario que pusieron en mi anterior video. Si dudas de tu salvación no eres salvo. Y una persona me comentó que eso no es cierto, todo lo que yo dije en ese video. Que si no mirara la vida de John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. Y me pareció interesante este comentario porque yo he leído sobre John Bunyan y he estudiado las obras de John Bunyan, he leído su biografía. Y claro que he leído El progreso del peregrino, he visto la película y me parece súper interesante la vida de este hombre. Me parece que es un hombre que tuvo un llamado increíble, porque sí, hay llamados que son muy increíbles. Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero lo que no especificó ahí, y bien es cierto y lo hemos visto, es que cada llamado en cada persona es diferente al llamado de cada persona. O sea, hay personas que tienen un llamado muy evidente. Por ejemplo, cuando el Señor se le apareció al apóstol Pablo, fue un llamado tremendo. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se cayó del caballo, mientras que los otros vieron la luz, pero no escucharon la voz del Señor. Entonces, Pablo quedó impactado, en ese tiempo era Saulo de Tarso, y eso fue parte de su llamado. Fue un llamado pero tan poderoso, que terminó creyendo inmediatamente, poco tiempo después, y fue escogido. Porque sabemos que primero son llamadas las personas, y luego si cumplen las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, esa persona que cumple con esas dos demandas es escogida por el Señor. Por eso es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque son pocos los que cumplen con las dos demandas. Entonces, volviendo al tema de John Bunyan, dije que tenía un llamado increíble, ¿no? En realidad tenía un llamado increíble. Y no soy un ignorante con respecto a estos grandes personajes del mundo cristiano, pero debo decir una cosa. Esta persona me dice que lo que yo digo no es verdad, que si no mire a John Bunyan. A ver, a esta persona le preguntaría yo, ¿le consta que John Bunyan realmente fue salvo, que John Bunyan realmente fue escogido? Yo no voy a volver a explicar nuevamente en este video, porque es un video breve y corto, la diferencia entre llamados y escogidos. Yo les recomiendo que vayan a mis videos anteriores donde hablo bastante del tema. Hay una diferencia muy marcada entre llamados y escogidos. Pero sí le puedo decir, ¿le consta a esta persona que realmente John Bunyan fue salvo? Pues yo les voy a decir una cosa. A mí, en lo particular, no me consta que este hombre fue salvo. Y eso que es un hombre que tengo que aceptar que tiene un llamado, o tuvo un llamado increíble. Ahora, yo tampoco digo que no sea salvo. Yo puedo verificar y comprobar si una persona actualmente, una persona que está viva, que es creyente en el evangelio, es creyente en el cristianismo, es salva o no es salva. Simplemente tengo que hacerle varias preguntas. Le puedo preguntar precisamente la más obvia. ¿Eres tú salvo? Le podría preguntar a esa persona. Y si esa persona me dice: sí, yo soy salvo, y eso es un punto a favor. ¿Por qué? Porque hay seguridad en su salvación. Ahora yo le preguntaré también, bueno, y si tú te desvías al mundo y empiezas a pecar de una manera desordenada, sin preocupación, etcétera, o tienes una adicción con un pecado que no puedes controlar y caes una vez, te levantas y vuelves a caer, ¿sigue siendo salvo? Si esa persona me dice que sí, que pase lo que pase, haga lo que haga, siempre va a ser salva, entonces yo te puedo decir que esa persona con toda seguridad es salva. ¿Por qué? Porque no hay dudas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Efesios 2, del 8 al 9. Que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. ¿Esto por medio de qué? De la fe. ¿Y qué dijimos que es la fe? Certeza y convicción. No lo digo yo, lo dice Hebreos 11, certeza y convicción. Ya hicimos una descripción y una conceptualización de lo que es certeza y convicción, hasta utilizamos las palabras en el griego y lo describimos, entonces sabemos que en esos conceptos no cabe la duda. Por tanto, una persona que no tiene dudas de su salvación y cree que es salva, es porque es salva. Estamos hablando en el contexto cristiano, no estoy hablando en un contexto de otras religiones, por ejemplo, un budista que diga, no, yo me voy al cielo, o un musulmán, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al contexto cristiano. Cristiano evangélico, porque sabemos que el llamado está ahí en la sana doctrina, la creencia en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, la creencia en que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Saben que estoy hablando en ese contexto, ¿sí? No estoy hablando en un contexto de otras religiones, por si acaso. Yo sé que es algo obvio, pero hay que aclarar las cosas antes que las saquen de contexto y empiecen a decir que yo dije una cosa que no quise decir. Pero en un contexto cristiano evangélico, una persona que dé este tipo de respuestas con seguridad, con certeza, con convicción, sin duda, es una persona que es salva.
Entonces yo puedo comprobar, y no es que yo soy el juez que estoy juzgando quién es salvo y quién no, pero yo puedo comprobar quién ha sido salvo y quién no ha sido salvo, porque yo mismo soy salvo. Y porque la Biblia me da ciertas características para evidenciar la salvación en otras personas, tanto como en mí como en otras personas. Entonces yo puedo verificar eso, pero yo no puedo verificar si John Bunyan es salvo, porque John Bunyan es de otra época, siglos atrás de mí, y yo no puedo hablar con él en este momento para hacerle las preguntas para ver si es salvo. Sin embargo, hay ciertos indicios y ciertas pistas con respecto a sus obras que nos pueden indicar si John Bunyan fue salvo o no, pero simplemente son teorías. Porque, miren, una persona puede estar en un llamado durante toda su vida y justamente antes de morir termina entendiendo el evangelio, termina entendiendo que el verdadero arrepentimiento es cambio de disposición mental, metanoia, reconocerte como un pecador, y termina entendiendo el evangelio que Cristo pagó todos los pecados, no solamente los pecados que uno cometió antes de conocer la palabra, sino los pecados del pasado, del presente y del futuro, los que no he cometido pero voy a cometer. Creer que Cristo lo pagó todo. Hay personas que a última hora tienen esa revelación, y podemos ver el ejemplo del ladrón que murió al lado de Cristo, porque sabemos que Cristo predicaba el evangelio aunque muchos no lo entendían, y ese ladrón tuvo la revelación a última hora en la cruz y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, él tuvo la metanoia porque aceptó que él merecía lo que le estaba pasando, mas Jesús no lo merecía, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tuvo la revelación a última hora justo antes de morir, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, podemos decir claramente que hay personas que tienen esa revelación, cumplen las dos demandas a última hora y son salvas, ¿sí? Entonces, analizando las obras de John Bunyan, por ejemplo, libros como, porque yo les voy a decir una cosa, el libro más famoso de John Bunyan es El progreso del peregrino, pero no es mi libro favorito de él, ni es el libro más impactante. Para mí, el libro que tiene mejor contenido cristiano de John Bunyan es Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores. Yo les recomiendo que lo busquen, que lo lean. Hay audiolibros en YouTube sobre este libro, porque es uno que deja una gran enseñanza, un gran quebrantamiento. Y en este libro él expone a lo largo de toda esa obra, o a lo largo de gran parte de esa obra, que él tiene dudas acerca de su salvación, que él se la pasa temeroso. Incluso hay una parte donde, parafraseando, él dice algo así como que él desearía ser una bestia como uno de los leones o una bestia salvaje, porque sabe que no tendrán que ir al infierno, pero él sabe claramente que él tiene que ir al infierno porque sabe que en él hay pecado. Estoy parafraseando, sí, porque no recuerdo las líneas exactas de lo que dice el libro, pero sí tengo la idea de todo lo que dice, porque lo escuché y lo leí varias veces, lo escuché en audiolibro y lo leí varias veces, y es magnífico, es impresionante ese libro. Y en gran parte de esa obra, en el desarrollo de esa obra, él va diciendo que él duda de su salvación, que él tiene miedo, que hay momentos donde el Señor, y lo podemos ver, que el Señor le da palabras rema, le da palabras donde le está diciendo: mira, yo morí por todos tus pecados, yo cubrí todas tus faltas, yo te salvo, eres salvo en mí. O sea, no estoy parafraseando, todo lo que estoy diciendo aquí es parafraseado porque no tengo las líneas exactas en la cabeza, pero él revela que él tiene dudas de su salvación, y el Señor le va dando palabras de la Biblia donde le va diciendo que tiene que tener seguridad en su salvación, le va fortaleciendo esa seguridad en la salvación. Y son como destellos de luz que vienen a su alma y a su corazón esas palabras, y él las va mencionando, son palabras rema de la Biblia que le va dando, versículos bíblicos que le va dando el Señor. Pero el hombre sigue con las dudas, sigue con las dudas, sigue con las dudas. Sin embargo, vemos que casi al final, cuando recuerdo que él, había un padre y un hijo que tenían una enemistad, algo así, y él fue a reconciliarlos, creo que fue. Entonces él, cuando fue a reconciliarlos con la palabra, les habló de la Biblia, etcétera, se reconciliaron, él regresa y caen unas fuertes lluvias con las cuales él se moja, y creo que le da un ataque pulmonar, un ataque de gripe, no recuerdo, pero lo cierto es que la lluvia hizo un gran daño en su salud y estaba en su lecho de muerte, estaba moribundo. Y una de las cosas que él dijo en su lecho de muerte fue: ya quiero estar, ya déjenme que me vaya, algo así, quiero estar con Cristo, quiero ir con Cristo. Él dijo esas palabras parafraseando, todo lo que estoy diciendo aquí es parafraseado, ya después buscaré las citas exactas en otro video, pero parafraseando dijo algo así como: ya me quiero ir con mi Cristo. ¿Qué denota esa frase que él dijo? Lo que yo estoy suponiendo aquí, lo que yo estoy asumiendo aquí, porque yo puedo estar equivocado, a mí no me consta, pero yo estoy asumiendo que al final de su vida el hombre tuvo la revelación de que era salvo, de que tuvo la seguridad en su salvación, y para tener la seguridad en la salvación obviamente tienes que creer el evangelio bien. Tienes que creer que eres un pecador. Él lo creía porque el libro se llama Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores. O sea, él sabía que era un pecador, pero también tienes que tener una fe en que Cristo pagó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, yo asumo que al final de su vida este hombre tuvo la revelación de que Cristo lo pagó todo y fue salvo, porque esa es la condición, cree del evangelio.
¿sí? Estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? El buen mensaje es que Cristo pagó por todos nuestros pecados. La manera en que él dijo esa frase, que no recuerdo exactamente, pero dijo algo así, que ya déjenme irme con mi Cristo, denota seguridad. ¿Por qué? Porque no estaba dudando en su lecho de muerte. Ay, ¿será que me voy para el infierno? Señor, perdóname, no sé si me voy. Él sabía que se iba a ir con Cristo, entonces yo asumo que él fue salvo. Sin embargo, yo diría, si me lo preguntan a mí, mi opinión personal, que fue salvo justamente en sus últimos momentos de vida. No fue salvo durante toda su vida cristiana. O sea, estaba en un llamado, y era un llamado ciertamente increíble, pero era un llamado, ¿sí? Y es lo que mucha gente y esta persona que me comenta no entiende, que en el llamado también ocurren grandes maneras en las cuales Dios utiliza a esas personas que están aún en el llamado, pero no son salvos, para bendecir a otros, para predicar la palabra, para resolver problemas, incluso para hacer milagros, y los llena de compasión, los llena de piedad y los hace ser personas que se parecen mucho a Jesús, pero están dentro del llamado. Sin embargo, yo creo que John Bunyan sí fue salvo, pero fue salvo al final. Al final fue que tuvo la confianza y la fe verdadera, porque fe, certeza y convicción, para ser salvo. ¿Pudiera estar equivocado? Seguramente también pudiera estar equivocado. A lo mejor no tuvo esa revelación y no fue salvo. Pudiera ser. Pero a mí no me consta, yo no lo sé. Y yo creo que es de muy mal gusto decir algo así como que es mentira lo que dice, si no mira la vida de John Bunyan. O sea, porque a ti te consta, tú lo conociste, tú eras amigo o amiga, no sé, de esa persona. Tú estuviste con él, no lo sabe. Y lo más probable es que esta persona que me comentó tampoco sea salva por la manera en que habló. No ha entendido el evangelio todavía. Y yo lo invito a esa persona que vea mi contenido, vea mi obra, para que entienda el evangelio. Y veo que también hay mucho fanatismo en el mundo cristiano evangélico. Los cristianos tienen mucho fanatismo con ciertos personajes históricos que también hicieron grandes cosas a favor de la palabra de Dios, como por ejemplo Charles Spurgeon. También fue un gran predicador. Sin embargo, yo no me atrevería a decir si él fue salvo también. Hay muchas cosas que me dejan pensando sobre la manera en la cual habla del evangelio. Sí asume, porque los bautistas, los calvinistas asumen que son pecadores, y eso es un punto positivo. Muchas veces los pentecostales no asumen eso, que son pecadores, piensan que son santos. Piensan que fueron pecadores, pero ya no son pecadores, lo cual es un error, porque somos pecadores hasta el día de nuestra muerte. Los bautistas saben, y los calvinistas saben, que son pecadores. Sin embargo, tienen ciertas ambigüedades también con el tema de la segunda demanda de Marcos 1.15, que es confiar en el buen mensaje, o como dice en Reina Valera, creer el evangelio, porque, como ya lo hemos mencionado en otros videos, te dicen cosas como que no, si fulano o mengano tuvo una vida pecaminosa muy consecutiva, es que nunca fue salvo. Te dicen, por ejemplo, eso. Entonces, ya ahí se ve que no están creyendo el evangelio al 100%. Incluso una vez escuché a un predicador calvinista reformado de la actualidad diciendo que la evidencia de la salvación en una persona no es la seguridad en la salvación. La evidencia de la salvación en una persona no es la seguridad en la salvación, sino una vida consagrada. Son palabras textuales que él dijo, hablando de un hombre que estaba predicando el verdadero evangelio en YouTube. Y él habló y reaccionó a ese video y dijo eso: la evidencia es una vida consagrada. Pues no, la evidencia no es una vida consagrada, porque Sansón no tenía una vida consagrada, y Sansón aparece en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. O sea que Sansón fue salvo. Podemos ver ciertas cosas. Además, mira, puedes ver, por ejemplo, la vida de Ananías y Zafira, cómo mintieron al Espíritu Santo y murieron en el acto, pero eran salvos. La Biblia no dice en ninguna parte que ellos fueron al infierno. Vemos, por ejemplo, mira, hay innumerables casos. El rey David no cometió pecado cuando lo de Betsabé. El rey Salomón. Innumerables casos de personas que son salvas y que vivieron una vida desordenada, una vida en la cual sí recibieron la disciplina de Dios, pero fueron salvos. En el caso de los cristianos pasa lo mismo. Hay muchos cristianos que están viviendo una vida muy desordenada y son verdaderamente salvos, reciben la disciplina y la corrección de Dios, pero no llevan una vida consagrada, pero son salvos. La vida consagrada no es una evidencia de la salvación. La vida consagrada sí es el objetivo que deberíamos tener todos los que somos verdaderamente salvos, porque si no vamos a recibir la disciplina de Dios, pero no es una evidencia. La evidencia sí es la seguridad en la salvación. Entonces, los calvinistas tienen esta idea de que hay que tener una vida consagrada a la santidad para ser salvo. Entonces es algo muy similar a lo que creen los pentecostales, que ellos sí te dicen que sí fuiste salvo, pero pierdes tu salvación. Entonces, a mí me parece que Charles Spurgeon también tiene como ciertos huecos en su teología, aunque no soy tan experto en leer sobre la vida de Charles Spurgeon. He visto algunas prédicas de él. Es de esta gente que cree en la predestinación, como que Dios te lava el cerebro y te obliga prácticamente a aceptarlo y a tener fe, y no creen en la fe como algo que sale de uno. Él tenía esta idea
que el libre albedrío prácticamente no existía. No sé si me estoy equivocando, pero era lo que yo entendí en uno de sus sermones. Entonces Charles Spurgeon es otro de esas personas que los evangélicos, sobre todo los evangélicos calvinistas, lo tienen como un ídolo. No digo que eso haya sido culpa de él, porque eso nunca habría sido la intención de este hombre. Yo estoy seguro que haya sido salvo o no. Este fue un hombre que tenía buenas intenciones en su corazón y me parecía que amaba la obra de Dios, amaba el evangelio. Pero tampoco me atrevo a decir si fue salvo o no, porque yo tampoco lo conocí, yo tampoco lo sé. Hubiera tenido que tener yo una conversación con él para saber si fue salvo. Y reitero, no soy yo el que está jugando quién es salvo, quién no, pero la Biblia nos da ciertas indicaciones para saber quién es salvo, quién no. Y obviamente no puedo yo tener una conversación con él porque vivió mucho antes que yo. Entonces, este es otro de los personajes, así como John Bunyan, que los evangélicos lo tienen en un pedestal altísimo. Y así como él hay mucho. Pero a mí me parece que ese no es el deber ser, andar poniendo a esas personas simplemente porque vivieron una vida en mucha santidad en un altar, como que son personas excelentísimas y como que lo que esas personas dicen no puede tener error, o como que esas personas sí o sí están en el cielo. A mí me parece que eso es un absurdo y eso es una idolatría, que no es culpa de esas personas que nunca aspiraron a esas cosas, pero los evangélicos de hoy tienen esa idea de poner en altares, no obviamente al nivel de un católico que anda idolatrando, pero sí tienen como esa idea de que son personajes superiores, son evangélicos superiores, cristianos superiores que son mejores que nosotros. Y no es así, no es así. Entonces, ¿qué les diría yo? Dejen de andar ensalzando, poniendo en un altar a esos grandes personajes que predicaron mucho de la Biblia y empiecen a creer en lo que dice la Biblia. El único que está por encima de todos, el único que es superior a todos, el único que es un personaje inigualable es Jesús. Eso es lo que yo les diría. Yo sí he leído sobre la vida de ciertos personajes famosos de la Biblia, pero no tengo a ninguno en un altar. El único que para mí es excelente, es perfecto, es inigualable, es Jesucristo. Entonces hay que empezar a poner las cosas en el peso justo de cómo realmente son, ¿sí? Solamente Jesucristo, no John Bunyan, no Charles Spurgeon, no ninguno de esos personajes puritanos de la antigüedad, ninguno de ellos, solamente Jesucristo, ¿sí? Jonathan Edwards es otro que también lo ponen arriba, como que... Y bueno, si hablamos de personajes de la actualidad recientemente, que claro, ya fallecieron, hoy día tienen en un altar, en un pedestal los pentecostales, a Gigi Ávila, el evangelista Gigi Ávila, sí, así lo llaman. Aunque hemos hablado en otros videos que los ministerios están siendo usurpados, hoy día no hay pastores, no hay evangelistas, yo lo expliqué ya por qué en otros videos. Pero a Gigi Ávila los pentecostales lo tienen en un altar, como que Gigi Ávila es perfecto, y esa es la mala costumbre que tienen los evangélicos. Los evangélicos son idólatras también, no piensen que solo los católicos son idólatras, los evangélicos son idólatras con ciertos personajes que predicaron mucho de la Biblia, porque no voy a decir el evangelio, porque el evangelio es lo que se ha predicado en estos videos. Marcos 1.15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Ese es el verdadero evangelio. Yo no digo que eran predicadores del evangelio, pero sí eran predicadores bíblicos de la Biblia, que quizás tenían las mejores intenciones, yo no sé lo que había en sus corazones, pero eso no quiere decir que tener las mejores intenciones te haga tener la verdad. La verdad es lo que está en la Biblia y lo que habló el Señor, no es el que tenga las mejores intenciones el que tiene la verdad. Y bueno, quería responder eso y bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en otro video, hasta la próxima.